Muy buenas tardes, un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial de parte de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Trayectoria de vida y sentidos ocupacionales de los adolescentes y jóvenes de los servicios FORJAR. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en coordinación con la Alcaldía Mayor en asuntos que revisten total importancia, como lo es la resocialización de jóvenes y adultos en el marco del sistema penal acusatorio para adultos y en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ha diseñado el ciclo de capacitación denominado Seminario Nacional de Capacitación para la Justicia Restaurativa. Esto se hace con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, que deriva de factores personales, familiares y sociales ligados a la falta de oportunidades. El servicio FORJAR restaurativo es una estrategia de estas dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y la subdirección para la juventud, y está concebido como un espacio pedagógico y simbólico que favorece el desarrollo humano y la construcción de ciudadanos que gozan de un principio de reconocimiento, identidad e inclusión social sin desconocer las condiciones estructurales de nuestra sociedad. La concientización e internalización del daño que se ha causado, enfocándose en las trayectorias de vida, las percepciones y las motivaciones frente a la toma de decisiones y la posibilidad de resignificar y construir su proyecto de vida, todo esto en pro de la sana convivencia de los demás. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Laura Daniela Segura Núñez. La doctora Laura es profesional en terapia ocupacional de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y especialista en innovación social y gestión de proyectos de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín. Tiene una experiencia en el desarrollo e implementación de programas de inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad y grupos vulnerables. Ha trabajado en la organización y Fundación Arcángeles, en donde desempeñó actividades desde el enfoque de rehabilitación e inclusión social. Actualmente acompaña el proceso de los adolescentes y jóvenes del servicio FORJAR restaurativo, apoyando en la atención, orientación y seguimiento del desempeño ocupacional de todos los participantes. De esta forma, está brindando estrategias para el fortalecimiento de habilidades, implementación de estrategias y procesos de orientación vocacional. Doctora Laura Daniela, es un gusto tenerla hoy con nosotros en la Escuela Judicial. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar Pinedo, coordinadora del área penal de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Pues bien, iniciemos un poco contándoles entonces el sentido o el por qué escogí por nombre de esta ponencia trayectorias ocupacionales, y es porque dentro de los procesos que se realizan en el marco de los proyectos que trabajan con adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente, está también el rol del terapeuta ocupacional, que ha empezado a tomar un poco más de reconocimiento frente a las estrategias desde el enfoque pedagógico. Bueno, antes de empezar con esta conferencia, me gustaría compartirles una cita de una terapeuta ocupacional. Comparto esta cita porque me parece importante entender
el sentido que tiene la ocupación como un mecanismo para los procesos de inclusión social, que a la final es uno de los objetivos que tienen programas como Servicio Forjar. Nuestro temario de hoy va a estar dividido en 3 momentos. El primero es el eje operativo y pedagógico de los servicios. Sé que ya de pronto algunos han escuchado de todo el proceso que se desarrolla desde el servicio Forjar. Sin embargo, me parece importante resaltar algunas estrategias que como terapeuta ocupacional y desde la perspectiva pedagógica se realizan. El segundo momento pues va a estar relacionado precisamente con las acciones puntuales que como terapeuta ocupacional se desarrollan en todos los servicios Forjar, cuáles han sido esos logros más significativos, pero también cuáles son esos retos. Y finalmente, un espacio de conclusiones y reflexiones en torno a los procesos de la ocupación humana. Los servicios Centros Forjar Restaurativo pues son una estrategia de la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Juventud que buscan brindar un proceso de atención integral a diferentes adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema de responsabilidad penal adolescente. Esto pues acompañando un proceso sancionatorio, pero también de medidas de restablecimiento de derechos para que los jóvenes puedan garantizar de todos los derechos que como sociedad pues estamos obligados y también como sujetos sociales y políticos podemos disfrutar. Desde esta perspectiva, nosotros nos vinculamos al lineamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desarrollado en la Ley 1098 del 2006, el cual establece principalmente 3 objetivos de trabajo centrales. El primero está relacionado con el desarrollo de procesos de autonomía, orientación en proyecto de vida y construcción de ciudadanía. El segundo es el objetivo de responsabilización y prácticas restaurativas. Y finalmente, hablamos de un componente de ruta de oportunidades juveniles, desde donde se materializan los proyectos ocupacionales de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema. Bueno, el modelo de atención está dividido en diferentes áreas de sentido o núcleos de sentido mejor. ¿Y por qué está organizado de forma circular? Pues lo que busca principalmente este modelo es crear un diálogo entre una perspectiva conceptual y metodológica y a partir de ello, pues garantizar que efectivamente se dé un proceso de atención integral. Este modelo inicia con el reconocimiento de unos núcleos de sentido desde la perspectiva restaurativa, protectiva y educativa, que a su vez sigue o entiende las diferentes estrategias diferenciales, por ello que se reconocen diferentes enfoques de trabajo, desde lo diferencial, el enfoque de género, el enfoque de los derechos humanos, de desarrollo humano y de pedagogía crítica. Hablamos entonces de unos ambientes formativos, desde allí pues reconocemos todo lo relacionado al enfoque al ambiente formativo ético-político, ontológico, epistémico y estético. Estos ambientes formativos pues responden a una serie de actividades que desarrollamos los diferentes componentes que acompañan el proceso. Externo están las líneas de acción, desde las cuales pues se da cumplimiento de esa medida y ese enfoque restaurativo, las etapas y finalmente los diferentes componentes. Actualmente los servicios Forjar cuentan con 3 componentes macro y unos componentes específicos que son el componente jurídico, el componente pedagógico que está conformado por pedagogía y terapia ocupacional, el componente socioemocional que está conformado por el área de psicología, de componente relacional vincular que está formado por el área de trabajo social, estilos de vida saludable conformado por el área de nutrición y enfermería. Desde allí, pues, importante entonces resaltar que básicamente el modelo responde a un carácter pedagógico porque cita un proceso de reflexión alrededor de la construcción de sujetos sociales y políticos, promoviendo principalmente la autonomía y una postura crítica de los jóvenes, no solamente frente al ingreso al sistema, sino frente a una acción de reparación. Hablamos de justicia restaurativa porque desde esta perspectiva lo que buscamos es que no solamente se posicionen las acciones en 2 actores, profesional, adolescente, joven, sino
en una serie de actores como lo son el contexto familiar o los actores sociales primarios con los cuales el joven se desenvuelve cotidianamente. La ruta de atención, pues es una ruta de atención que está dividida por fases. La fase más grande es la fase de acogida, pasamos a una fase de permanencia y egreso, en donde en la fase de acogida el joven es remitido por las defensorías y juzgados, se realiza un proceso de valoración de todas las áreas. Posteriormente se establecen unas estrategias restaurativas que están relacionadas con los enfoques que previamente les había comentado. Hablamos de un proceso de reconocimiento de sus objetivos. Para ello se hace un ejercicio de estudio de caso con todos los profesionales que valoraron al joven. Posteriormente pasamos a la fase de permanencia, en donde ya se da un primer momento de reconocimiento de la acción del delito, en donde el joven pues inicia su proceso de adherencia y como tal todo el proceso de reparación. Y posteriormente, después de esa fase de permanencia, bueno, de iniciar esa fase de permanencia, pasa a un proceso formativo, pedagógico, para el egreso y finalmente hablar de un proceso de inclusión social efectivo. Todo esto pues ocurre a la par de una perspectiva restaurativa, es decir, que desde el comienzo el joven ingresa con un sentido de responsabilización, posteriormente de reparación y finalmente de inclusión. Todo está transversalmente, es decir, que a pesar de que el joven pasa por unas etapas, desde siempre, desde que inicia el proceso más bien o el acompañamiento con los profesionales, pues lo que se busca es que reconozca como cada una de las fases de los ejercicios restaurativos. ¿Cuál es el rol entonces del terapeuta ocupacional y cómo nos articulamos desde cada una de las acciones que se plantean desde el modelo? Pues bien, antes de contarles un poco cuáles son esas acciones puntuales, es importante reconocer la finalidad del proceso de atención de los servicios Forjar y es ese ejercicio pedagógico que acompaña a los jóvenes desde que ingresan hasta el egreso y en el caso de los jóvenes que siguen en ruta de oportunidades, pues el acompañamiento en esas decisiones de vida después de que ya han concluido su proceso. Desde esta perspectiva, pues terapia ocupacional acompaña este componente porque desde las acciones de orientación, el terapeuta ocupacional básicamente, a partir del reconocimiento de habilidades, gustos, intereses, permite el fortalecimiento de ese rol personal y social para la toma de decisiones y la construcción de proyecto de vida. Es importante entonces entender desde dónde comprendemos al adolescente y al joven que ingresa a estos procesos. Bueno, pues hablamos de un participante, hablemoslo en esos términos, que ingresa con unos antecedentes institucionales familiares, con unos procesos de desescolarización, con unos procesos de abandono, antecedentes significativos con relación al proceso de institucionalización, con débiles redes de apoyo, algunos habitabilidad en calle, maltrato, problemas de comportamiento y del aprendizaje. A partir de ello, desde la perspectiva de la ocupación, nosotros entendemos a ese participante desde 3 subsistemas. El primero es el subsistema habituacional, en donde entendemos que el joven hace parte de un grupo social que ha estado retroalimentando esa serie de comportamientos. En este caso hablamos de un grupo primario, como lo es su grupo de amigos, su pandilla. Allí pues entendemos que hay una serie de patrones y una serie de roles que el joven asume para ser aceptado. Desde este componente también entendemos el hecho de la desestructuración de hábitos y rutinas, la baja exploración de sus actividades ocupacionales de tipo productivo, las ocupaciones que, bueno, desde terapia ocupacional nosotros lo entendemos como ocupaciones disruptivas, es decir, medios para generar ingresos como lo son el delito, el robo, y cómo también esto trasciende a lo que entendemos como la abolición, que es el segundo subsistema. Dentro de esta perspectiva, analizamos cuál es ese sentido bajo el cual el joven comete el delito, cómo se vincula
y la forma en la que comprende o desarrolla ese ejercicio de responsabilización del proceso. Aquí entendemos entonces esos patrones sociales, cuál es la perspectiva desde sus habilidades y cuál es la exploración de su causalidad personal, es decir, sus intereses, metas y proyectos a mediano, corto y largo plazo. Y finalmente hablamos de la capacidad de desempeño, que la capacidad de desempeño es una de nuestros subsistemas que más sentido tienen dentro del proceso, porque es a partir de este subsistema que el joven reconoce cuáles son esas habilidades y cómo empieza a resignificarlas para construir un proyecto de vida con otro sentido, con otro significado. Desde esta perspectiva, nosotros entendemos, desde el área de terapia ocupacional, nosotros entendemos que hay un proceso biológico y de desarrollo humano que pues básicamente está alrededor de todo el desarrollo de la adolescencia y por ello también la importancia de promover y fortalecer diferentes habilidades. Bueno, entonces esos son nuestros 3 subsistemas desde los cuales entendemos al joven que ingresa y aquí me voy a detener un poco con relación a lo que es la ocupación, porque la ocupación está dinamizando estos 3 subsistemas a partir de esos patrones de grupo, de esos patrones sociales, de esa exploración de esas habilidades, de ese sentido frente al cual el joven decide realizar una acción determinada. A la final, pues esto me va a permitir, o esto le va a permitir más bien al adolescente y al joven participar de forma significativa o no en una ocupación. Nosotros entendemos ocupación desde diferentes perspectivas, sin embargo, para que podamos tener un poco más de claridad, dentro de la división taxonómica de lo que es la ocupación se entienden como actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, actividades de trabajo, educación, ocio y tiempo libre, actividades de juego y actividades de descanso y sueño. Desde este punto, nosotros entonces hablamos de la ocupación como un proceso que le permite vivir y posibilita la transformación personal, que ese es uno de los primeros postulados que quise traer a este espacio de conferencia porque me permite entender entonces que no solamente el ocuparme me permite participar en un espacio, sino que también entender, construir y reconocer cuáles son esos principios de mi identidad. Principios frente a los cuales yo voy a reconocerme y participar y también ser un sujeto activo social y político. El segundo postulado es la ocupación como un medio para la creación de sentidos y significados, es decir, que en este punto la ocupación me permite interactuar con todo un entorno y por medio de ese hacer, dotarme de una serie de sentidos y significados. Es decir, entender que ese hacer tiene un propósito, que ese hacer tiene una motivación, que ese hacer causa algo en mí y por ello es que yo tomo una decisión o no frente a algo específico de la vida. Y finalmente está la ocupación como un fin para la construcción de identidad, que desde esta perspectiva, pues la ocupación básicamente a partir de ese reconocimiento de mis aspectos o de mis cualidades físicas, afectivas, cognitivas, espirituales, me permite desarrollarme como un ser espiritual, social y permite también entenderme en un espacio en específico. Entonces, desde estas 3 perspectivas, se entiende que la ocupación es un proceso activo que me permite dotar de sentidos significados para una finalidad que vendría siendo la construcción de identidades. Es así como desde el ejercicio de terapia ocupacional hablamos de una serie de acciones que están entrelazadas con todas las fases desde las cuales se desarrolla el modelo de atención de Forjar. La primera fase, que es la fase de acogida, que ya les comentaba en la ruta de atención, la denominé como fase de acogida el ser, porque es ese primer momento en que se identifican cuáles fueron esas motivaciones conductuales frente al ingreso al sistema de responsabilidad penal.
Y además se hace un ejercicio de exploración de habilidades, gustos, intereses, cuáles son esas aspiraciones vocacionales, cómo el entorno ha retroalimentado al joven frente a lo que a lo que es aceptado socialmente o a lo que no es aceptado, cómo también el joven se comprende, cuáles son los juicios morales, cuál es esa perspectiva desde la cual pues el joven se entiende en la vida, básicamente. Y bueno, ya hablando desde lo pedagógico, entonces, ese primer proceso de reconocimiento de las rutas pedagógicas, reconocimiento de normas, cómo es el ingresar al sistema y todo lo que demanda el ingreso al sistema de responsabilidad penal adolescente. Aquí me parece muy importante resaltar que desde la perspectiva del ser, no se desconoce y no se juzga en la trayectoria de vida de ese joven porque se entiende que muchas de esas situaciones y experiencias han estado condicionadas por ese contexto familiar, social, por ese contexto primario. Por ende, el joven ingresa con una historia de vida, con unas trayectorias, con unas elecciones, y de allí es desde donde el terapeuta ocupacional puede agarrar diferentes herramientas para empezar a orientarlo y empezar pues a construir lo que sería su proyecto ocupacional. Desde la fase de permanencia, se habla desde el hacer, porque es el momento que precisamente la actividad o la tarea permite resignificar esa percepción que tiene el joven de sí mismo. Aquí se realizan talleres formativos por medio de diferentes estrategias terapéuticas, se realiza un proceso de orientación vocacional, vinculación en espacios de aprovechamiento de ocio y tiempo libre, se realizan procesos de perfilamiento y vinculación para la inclusión educativa y laboral y en todo lo relacionado a los procesos de generación de ingresos. Y fuerte, digamos que en esta fase se desarrolla todo lo relacionado al componente habitacional, que recordemos que es todo lo relacionado a esta estructuración de hábitos, rutinas, el sentido que yo le doy al uso de mi tiempo. Y desde esta perspectiva, el proceso formativo toma un sentido diferente porque se le da una posibilidad de desarrollar la autonomía al joven. Aquí ya se están, bueno, como lo ven en las imágenes, hay diferentes acciones restaurativas en donde los jóvenes han podido, a partir de esas herramientas que se le da desde los talleres, empezar a generar esas acciones de reparación con las comunidades. Actualmente en los servicios Forjar tenemos diferentes acciones como acciones en colegios, desde el acompañamiento con diferentes etapas del ciclo vital, todo con enfoque pedagógico. Tenemos acciones relacionadas con la línea medioambiental, acciones con la línea social, acciones con la línea deportiva, y cada una de ellas pues responde a ese proceso de reconocimiento, formación y autonomía de ese participante, de ese adolescente. Finalmente, bueno, yo no lo coloqué en la presentación, quiero compartirles el video de la fase de egreso o de proyección, porque es allí en donde realmente todo esto empieza a tener un sentido de proceso, en donde el joven inicia desde una trayectoria de vida, una historia ocupacional, una serie de factores de su entorno social que le han sido reforzados y para él pues han sido mecanismos de supervivencia. Cómo a partir entonces de estos espacios se ha desarrollado otras habilidades, otras estrategias y finalmente cómo el joven también puede participar en espacios de inclusión social. Para ello les traigo una experiencia de uno de los participantes del servicio Forjar. Gracias. Y bajo mi experiencia cuento que desde hace mucho me sentía como si yo fuera un desastre, que el crimen bajo el que estaba resaltado era como si yo solamente fuera eso, que yo, siendo un peligro para la sociedad, no merezco ni una gota de empatía. Y a mi corta edad ya se habían esfumado las fuerzas de seguir junto con mi libertad. Así en caso de poder salir vivo de aquellas rejas, pues no tendría tanto sentido el que se arrastre el tiempo sobre mis hombros, porque ya era como, no, ya no más. Con el tiempo me empecé a comprender a mí mismo, que otras personas tienen una situación similar,
Nos hacen ver como si fuéramos los que no valiéramos, simplemente por cometer un error. Llegar a forjar me ha ayudado enormemente. Mi autoconocimiento, paciencia y experimentación me han catapultado desde el abismo hacia la gloria. Me refugio en el arte. Plástico, escénico, ¡Los espíritus del río! gastronómico, fotográfico, costura, danzánico. Y cómo no, el arte de ser humano. Ha sido un camino enorme, con un océano de experiencia y conocimiento. Es a esto que yo le reconozco mi resurrección, que mis errores a mí no me definen, y no tengo por qué volver a ello. Mi expresión simplemente surge y ya. Y cómo no enamorarme del arte, si fue él quien me salvó, y gracias a él sé quién soy, como también algo en el cual yo me refugio y que me hace sentir bastante bien es vivir este momento. Sé que crecer duele, pero es necesario para avanzar. Y cuantas veces te rompas, vuelves a reconstruirte con nuevos pedazos bellamente pegados, con experiencia. ¿Acaso eso no es ser humano? No soy un error, soy aprendizaje, soy arte. ¿Quién eres tú? Bueno, quise traerles este video porque creo que representa todo lo que es el proceso desde, no solamente desde el área de terapia ocupacional, sino lo que realmente es el proceso desde el servicio Forjar, hablándolo desde el ingreso, que el joven pues comete esa acción delictiva, ingresa al sistema, cómo se resignifican un montón de procesos, de concepciones y a la final también cómo se promueven desde la formación, desde el enfoque pedagógico, desde la reflexión, cómo se promueven una serie de valores e identidades. Entonces, bueno, finalmente hay varias reflexiones que me gustaría compartirles desde mi hacer como terapeuta ocupacional, pero también desde los programas que acompañan a las personas pues, que ingresan a este sistema. Y es precisamente desde la concepción o desde el rol que juega el contexto social y, bueno, más bien la sociedad. Si bien hablamos de una finalidad restaurativa, si bien hablamos de unos procesos de inclusión social, pues hay también que hablar de las oportunidades, pero el sentido que toman estas oportunidades. Si bien el porcentaje de jóvenes que desertan del proceso es pequeño, también es importante entender cómo se está generando un sentido del aprovechamiento de este tipo de espacios, pero no como una oportunidad, sino como una obligación del Estado, que claramente está el ejercicio de la garantía de esos derechos. Sin embargo, hablándolo desde la perspectiva de oportunidad, me parece importante suscitar varias preguntas respecto a realmente se está aprovechando, o bueno, cómo el joven que ingresa al sistema, que comete el delito, cómo comprende estos espacios. ¿Será que los entiende como una acción significativa o que trasciende su vida? Porque también pasa que vemos jóvenes que salen o egresan del proceso y continúan en la oferta del delito.
Entonces, es ahí donde considero que está principalmente el reto, entender esto como una oportunidad y cómo esto también permite constituir de sentidos y significados la vida del joven o esa proyección de vida. Y una segunda reflexión está relacionada con la resignificación precisamente de las habilidades. Si bien hay unos factores de motivación conductual que llevan a que el joven cometa el delito, es también un reto, ahí sí lo hablo desde mi campo de trabajo, desde la terapia ocupacional, resignificar esa serie de habilidades físicas, mentales, cognitivas para la construcción de otras trayectorias de vida. Es decir, cómo el joven, si se percibe como una persona hábil para el hurto, cómo puede empezar a resignificar esas habilidades para la construcción de cosas positivas, para la construcción de un sujeto que aporte cosas significativas desde su hacer artístico o desde el empoderamiento económico por medio de los emprendimientos o desde su rol laboral, desde su rol educativo, ¿sí? Como el joven también puede entenderse en aras de, uno, repararse a sí mismo, reparar a la sociedad y cómo entonces empieza también a dotarse de una serie de nuevos significados en su vida. Creo que dentro de nuestro hacer profesional, y lo hablo ahora así como en todos los roles que acompañan estos procesos, porque son varios los profesionales y también no solamente los profesionales, sino todas las personas que están alrededor de los procesos de estos jóvenes. Considero que hay bastantes cosas, bastantes retos que todavía tenemos que seguir pues trabajando, aportando, pero también y sobre todo y lo más importante, que el joven comprenda que este no solamente es un ejercicio de garantía, sino también de oportunidad. Es decir, que ahí le damos una voz a ese participante y sobre todo para mí que es como lo más importante y que a diario hace parte de mi objetivo de trabajo y es el sentido de autonomía. Cómo el joven se entiende como un ser activo, pensante, crítico, reflexivo, cómo no lo define, como lo decía el participante del video, cómo no lo define una acción de delito o un juicio moral por una decisión que tuvo en algún momento, sino cómo también él se hace, o bueno, más bien se empodera en la construcción de su proyecto de vida. Creo que ahí radica pues principalmente el reto y la efectividad de este tipo de programas que tienen unos procesos que personalmente he podido acompañar y considero que son muy poderosos, desde el reconocimiento de las habilidades, los espacios de formación artística, la gestión de procesos de emprendimiento, que es algo que también hemos ido trabajando no solamente con los participantes, sino con las familias, la estructuración de perspectivas o bueno, más bien de ese componente habitacional. Entonces, cómo entiendo también la importancia de estar ocupado y no por simplemente estar pensando en algo, sino cómo también eso me permite tener salud mental, tener bienestar, dejar el consumo, porque esa también es una herramienta precisamente para, pues, dejar ese tipo de prácticas. Y pues también como esto a la final permite la construcción de esos proyectos de vida de nuestros adolescentes y jóvenes. La apuesta es muy grande, creo que nosotros atendemos actualmente en Rafael Uribe 153 jóvenes y la apuesta es grande porque a diario los ingresos pues son bastante altos, pero siento que se ha hecho un trabajo muy significativo, hay que seguir trabajando desde terapia ocupacional también, la comprensión de lo que es la ocupación y no solamente como el estar realizando algo, sino realmente cómo ese hacer trasciende y cómo me permite tantas cosas en mi dimensión personal y social. Pero bueno, eso es un poco desde mi experiencia, desde lo que se realiza a diario en los servicios Forjar. Muchísimas gracias, doctora Laura Daniela. Y vamos aquí con unas preguntas que tenemos en el chat, doctora. Primera, ¿por qué es importante seguir replicando este tipo de programas como los de Forjar Restaurativo dentro de la justicia restaurativa? Bueno, yo considero que este tipo de programas
tiene un sentido, bueno, tienen un impacto social bastante grande y dentro de lo que es el enfoque de justicia restaurativa, precisamente por lo que empieza a materializar. Entonces, ¿cómo empieza a materializar o a cambiar más bien esa perspectiva de lo que antes son procesos que se evidencian, que son efectivos, hay un producto, hay un proceso. Realmente creo que sí es un programa que ha generado impactos y es un programa que tiene resultados muy significativos y que sí puede ser desde muy significativa para incluso prevenir que adolescentes y jóvenes ingresen a la oferta delictiva. Cómo entonces se resignifican esos espacios sociales por medio del arte, por medio de, no sé, de otros espacios que tengan otro sentido, que tengan otra trascendencia en la construcción de vida y proyecto de vida de nuestros adolescentes y jóvenes, y lo hablo en general, no solamente los que ingresan al sistema. Siguiente pregunta, doctora. ¿De qué forma el enfoque restaurativo trasciende en la cotidianidad de estos jóvenes? Bueno, yo creo que, yo creo que el enfoque restaurativo básicamente trasciende en cada espacio de su cotidianidad, trasciende en el espacio de participación social, trasciende en su espacio de participación familiar, eh, en todo ya empieza a tener otro sentido. Y es que realmente pues los jóvenes, a pesar de que muchos todavía viven o más bien conviven con esas ofertas sociales que promueven el delito, pues igual hay algo que se está generando en los jóvenes y es ese mínimo sentido de responsabilización en algunos, en otros es ese decir, no quiero seguir en esta dinámica, quiero otras cosas para mi vida, quiero el ver que también hay oportunidades para vincularse académicamente, para vincularse laboralmente. Eso empieza también a darle otras formas de entenderse y entendernos más bien como sociedad. Pasa mucho que muchos ingresan desde pues bueno, los espacios que he acompañado desde orientación vocacional, muchos de los adolescentes y jóvenes ingresan y me dicen, no, pero es que yo que voy a poder ingresar a educación superior, no, yo que voy a poder ingresar a la universidad, profe, eso no es para mí, una carrera yo nunca la voy a poder pagar, no, profe, pero mire, es que ni siquiera tengo para los buses. Y cuando ya empiezan a encauzarse y a entender que sí lo pueden hacer, entonces ya todo empieza a tomar un sentido distinto, ya todo empieza a ser diferente para ellos y muy a pesar de que, claro, sus dinámicas de pronto socioeconómicas son muy complejas, ellos también empiezan a entenderse y a entender que hay otras formas, que hay otras oportunidades y incluso la familia también, porque el trabajo acá se hace pues con la familia, es un trabajo integral, el poder empoderar a una familia, poder orientarla frente a un tema de vinculación laboral, frente a un emprendimiento, eso también va dotando de otros sentidos, esa dinámica familiar, esas percepciones de que no sé, que pues no podemos, no hay trabajo, no hay dinero, sí, ¿qué nos queda? Pues recurrir, digamos, a muchas situaciones pues que no son moralmente, digámoslo así, como aceptadas. Entonces, creo que eso trasciende en la cotidianidad en cada espacio. Desde algo muy pequeño hasta algo muy grande, poder materializar esas elecciones ocupacionales, creo que es lo más significativo y lo que en verdad genera un impacto en cada uno de los chicos que ingresa al servicio. Y la última pregunta, doctora, ¿cómo se resignifica ese proyecto de vida de los jóvenes a través de la experiencia del hacer? Bueno, yo creo que el hacer, desde el proceso biológico y todo lo que demanda a nivel cerebral, todo lo que demanda en términos de habilidades y todo lo que demanda socialmente, es un proceso
básicamente significativo dentro de la supervivencia humana. Es decir, que sin el hacer nosotros no pudiésemos entendernos como individuos, entendernos como seres humanos, entendernos como seres sociales. En el hacer básicamente se resume lo que yo soy, lo que yo aspiro, todo lo que me constituye. Entonces, yo creo que el poder resignificar esas habilidades de que de pronto en ese momento los llevaron o bueno, les permitieron cometer esa acción del delito, entenderlas ahora en términos de otras cosas, de otras finalidades, pues eso realmente es un valor muy grande. Que un joven pueda entenderlo de esa forma le permite también para tener otras opciones de vida. Entonces, para mí el hacer es esencial, el poder trabajar desde la perspectiva de artes y oficios, el poder trabajar desde la perspectiva de las actividades artísticas, desde el deporte, desde la actividad física, desde ese tipo de escenarios, yo considero que eso ya empieza a generar y a movilizar un montón de cosas en esa persona. Entonces, el hacer es muy valioso, es la herramienta principal desde la cual nosotros trabajamos en este tipo de procesos y a la final sí, esa es la herramienta para resignificar y para empezar a entender muchas otras cosas de la vida de esos jóvenes y que ellos también se entiendan de muchas otras formas. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Laura Daniela Segura Núñez por su generosidad, doctora, por esta conferencia de la cual podemos concluir que la justicia restaurativa desempeña un papel muy importante y es fundamental en la resocialización de los jóvenes infractores. Este enfoque busca trascender la mera sanción, promoviendo la reparación de ese daño causado, el reconocimiento de responsabilidades y la construcción de ciudadanos con un sentido de identidad y de inclusión social. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos por todo también lo que están haciendo por estos jóvenes. Gracias, agradecerles el espacio, agradecerles también pues la posibilidad de que este tipo de actividades y de acciones que se desarrollan en la cotidianidad de nuestro rol pues puedan empezar a tomar un poco más de reconocimiento. Entonces, nada, es súper importante para mí personalmente como profesional y como parte del servicio Forjar y de este tipo de acciones, o más bien estrategias, que se sigan replicando. Efectivamente, esa creo que es la clave de que un proceso de resocialización sea efectivo. Muchísimas gracias, doctora, y asimismo a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que actúan en el sector justicia, que se han conectado a esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto.